Fundación de Investigación y Educación de la Salud Holística, Fiel Salud. Bienvenidos. Soy el Dr. Henry Barrios Cisneros, especialista en medicina interna, investigador en salud holística, naturista, quiropráctico, experto en gerencia holística, psicoterapeuta holístico, coaching espiritual. En esta oportunidad vamos a hablar de la respiración consciente diafragmática y la corteza prefrontal. Para ello es muy importante que tengamos presente el siguiente enunciado. Si espiritualmente eres hijo del Creador, hecho a imagen y semejanza del Creador, y tu cuerpo solo es el vehículo por medio del cual se manifiesta el Creador, ¿dónde en esencia buscar a tu Creador? ¿En quién tener fe? Quien tiene fe en sí mismo confía plenamente en sus capacidades y potencialidades. En la siguiente imagen observamos una foto de Santiago de Chile. Como comprenderán, tanto en Santiago como en Japón es una zona muy sísmica, donde constantemente hay fuertes terremotos, sobre todo en Santiago, que llegan hasta 9 en escala de Richter. En ese lugar, para que esos rascacielos puedan mantenerse, se necesita una muy buenas bases ancladas a la tierra con efectos antisísmicos, unidas a muy buenas columnas que soporten no solamente los terremotos, sino también los embates del viento, de los fuertes vientos que soplan en esas zonas. Por ello, para tu formación persistente como gerente holístico necesitas la fundación de muy buenas bases complementadas con fuertes columnas. Las bases son equivalentes a la respiración diafragmática consciente que activa la corteza prefrontal para aplicar las funciones ejecutivas con sabiduría. Por ello es muy importante la respiración consciente diafragmática. ¿Y en qué consiste básicamente? En primer lugar, que uno utilice los 6 sentidos en un solo instante. O sea, la vista 1, lo que escucha, la audición 2, el olfato 3, el gusto 4, el tacto, todo el sentido de la piel, de la posición de su cuerpo, y el 6º sentido, que es el sentido interno. Ese nivel de paz, de armonía que siente en su alma. La respiración consciente diafragmática está muy relacionado con la prosperidad. Por ello, ante todo proceso educativo de orientación médica o asesoramiento para el desarrollo de la espiritualidad del ser humano, lo prioritario es enseñar al consultante a respirar adecuadamente y amarse. Y el amor es las columnas para su vida sana, próspera y feliz. ¿Cuáles son los beneficios de la respiración diafragmática? 1. Mayor oxigenación de la sangre y de las células, mejorando el metabolismo y la eliminación de impurezas, produciendo más vitalidad y capacidad de trabajo físico e intelectual. 2. Produce masaje del plexo solar, que es el centro de las emociones. Relaja el cuerpo, supera las tensiones y libera el estrés físico y mental. 3. La sangre aporta más oxígeno y nutrientes al cerebro, mejorando las condiciones físicas y químicas activadoras de la corteza prefrontal, que es la base anatómica de la función ejecutiva, que facilitan la toma de conciencia que permite actuar con sabiduría y amor. 4. Activa el sistema inmunológico, con lo que aumenta las defensas, y un cuerpo adecuadamente oxigenado prolonga la juventud saludable, evita la degeneración celular y el crecimiento del cáncer. 5. Estimula la sincronización de los hemisferios cerebrales y todo el sistema nervioso para ser utilizado como una totalidad, guiado desde la corteza prefrontal para el logro del propósito de vida.
6. Aumento la capacidad de memoria, mayor lucidez y rapidez de la solución creativa de problemas. Y 7. Mejora la capacidad de comprensión del aprendizaje significativo, con lo que facilita el cultivo de la sabiduría para la superación de los niveles de conciencia. ¿Cree que vale la pena aprender a usar la respiración consciente diafragmática? Para ello es muy importante conocer más o menos las estructuras del sistema circulatorio. Como pueden observar, lo que fluye y lo que transporta el oxígeno del corazón a los pulmones y viceversa es la sangre, es un líquido. Por lo tanto, la gran mayoría de ellos tiende, como todo líquido va de la parte más alta, de mayor altura a menor altura, y de mayor presión a menor presión, y es en las bases pulmonares donde se acumula mayor cantidad de sangre, intercambio gaseoso. Por ello, siempre notaremos que la sangre va de arriba a abajo. En las bases es donde hay que hacer mayor intercambio gaseoso, y quien se encarga de hacer esa expansión de las bases pulmonares es el músculo diafragmático, el diafragma. ¿Cómo estoy respirando? Para ello, usted lo que tiene que hacer es colocar su mano derecha a nivel del ombligo, con el dorso de la mano, el canto de la mano pegado al ombligo y el pulgar hacia afuera. E igualmente hace en el tórax. Respira suave, profundo. Para ello es importante ver qué es lo que usted está elevando al hacer una inspiración profunda. Si al inspirar se eleva el pecho o se abomba el abdomen. Si usted está elevando el pecho o las clavículas, los hombros, indica que usted no sabe respirar adecuadamente. Por lo tanto, en su organismo hay ciertas hipoxias celulares porque usted está introduciendo menos del 50% de la capacidad de oxígeno que requiere. Por el contrario, si al respirar se infla el globo del abdomen, usted está introduciendo más del 90% la cantidad de oxígeno que requiere y aumenta el nivel de saturación de oxígeno en su sangre a mayor de 93%, con lo que activa la corteza prefrontal. Poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo respirar con conciencia a través del diafragma. Para comprender un poco el proceso, puede comprender cómo el diafragma es este músculo que está acá con una forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Cuando se contrae el diafragma para aumentar la capacidad pulmonar, él desciende más o menos unos 10 centímetros, presionando tanto el hígado, el estómago, como los intestinos. Y eso hace que la persona, al inspirar, abombe su abdomen por el exceso de presión que hay intraabdominal. Y cuando el diafragma se relaja, sube para comprimir los pulmones, generar esa presión positiva intrapulmonar para sacar el aire. El diafragma se eleva, disminuye la presión y se introduce la barriga. Vamos a observar en el siguiente video cómo es una adecuada respiración diafragmática. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. El combustible de tu voz es la respiración diafragmática.
Consiste en tomar aire sin levantar los hombros y llevarlo a la parte inferior de los pulmones. Ahí están las costillas flotantes que, como se mueven, permiten el ingreso de mayor cantidad de aire y eso nos permite poder hablar más. El arte de una voz apetecible pasa por practicar este tipo de respiración. Esta es la respiración abdominal o diafragmática. En ella, cuando inspiras, el ombligo se desplaza hacia arriba y hacia abajo cuando exhalas. Eso es porque el diafragma, la cúpula que separa los órganos internos de tus pulmones, se está desplazando hacia abajo, empujándolos cuando inspiras. El aire está yendo al fondo de los pulmones. El pecho no se mueve. Si no estás seguro de si lo estás haciendo correctamente, pon una mano en el pecho y otra en el ombligo para comprobar que la mano del pecho no se mueve. Muy bien, yo creo que has visto una demostración muy adecuada de lo que es la respiración diafragmática consciente. Luego lo practicaremos para que tú también lo realices de una forma continua. La práctica persistente de la respiración consciente diafragmática consiste en que en primer lugar estás consciente de tus 6 sentidos, todo lo que observas a través de la vista, lo que escuchas a través de los oídos, el olor de las fosas nasales, el sabor en la boca, el tacto, tanto en tus manos como en toda tu piel, la posición del cuerpo y el sentido interno, ese nivel de paz y armonía que existe en tu interior. Estás atento de todo lo que observas, escuchas, hueles, saboreas, sientes en su cuerpo y su sentido interno. Respira suave y profundo, imaginándose que el aire se introduce por las fosas nasales y se dirige hacia los muslos. Sienta que su abdomen se abomba al introducir el aire y se desinfla al expulsarlo. Eso corresponde a un ciclo respiratorio. Repítalo de manera suave y profunda por 50 expiraciones, sintiendo la unidad con el Creador. Entonces, repetimos, bien atento de todo lo que observas, de lo que escuchas, hueles, saboreas, sientes. Tomas el aire, lo introduces hacia los muslos, inflas, abombas el globo del abdomen al tomar aire, luego lentamente se espicha. Sienta cómo su abdomen se abomba al introducir el aire y se desinfla al expulsarlo. Vamos a hacerlo, sígame. Partamos de inspiración. Ahora contraiga todo el abdomen y con la mano va presionando, como procurando que la pared abdominal se pegue a el dorso, a la región lumbar. Toma aire suave, lenta, profunda y va inflando su barriga, levantando la mano. Ahí lentamente dice rápidamente 1, 2, ahí dice 1, 2, 3, 4, 5. Vuelve a expulsar, ayudando, presionando con la mano, bien consciente de lo que está haciendo. Y luego 1, 2, 3, 4, 5. Inspira otra vez, haciendo la pequeña pausa al final de la inspiración. Cuando está el abdomen lleno, ahora bota lentamente, haciendo la pequeña pausa al final de la expiración. Toma aire otra vez. Acaricia con la lengua el velo paladar y mira en su frente. Y siente esa unidad, esa conciencia de unidad con la creación, como que si el Creador le guiara desde su corazón con mucha sabiduría. Y sintiendo esa conexión con el Creador, siga practicando la respiración consciente diafragmática. Toma aire,
Infla, acaricia con la lengua el velo paladar, siente su unidad con el creador, expulsa otra vez y así hágalo hasta llegar a 10 expiraciones. Si quiere puede tener el video para que lo practique y si es posible llegue a 50 expiraciones y sienta qué ocurre en su interior, cómo se siente, qué pasa en usted a medida que va haciendo esa práctica, el nivel de paz, de armonía, cómo se activa su corteza prefrontal. Muy bien, practique con persistencia, mínimo por 3 meses, 3 veces al día. Eso significa 1. Al despertar 5 veces 10 ciclos para activar el cuerpo. Al mediodía 5 veces 10 ciclos para liberar la mente de los recuerdos del pasado. Al acostarse 5 veces 10 ciclos para abrir su espíritu a la evolución de conciencia. Pero si puede hacerlo con más frecuencia, por ejemplo, cuando está bañándose, cuando está en una cola, cuando está comiendo, caminando, haciendo ejercicio, cuando está en el retrete, evacuando, o aún cuando está haciendo su acto sexual. Si lo hace con ese nivel de respiración consciente diafragmática, notará los resultados y los cambios que se producirán en su vida, porque activa la corteza prefrontal, tiene esa autoconciencia para tomar decisiones sabias a través del autocontrol ejecutivo. No me crea, sométalo a prueba y si quiere nos comenta por internet los resultados que usted obtiene. Es muy importante la atención consciente y consiste en, como ya lo sabe, usar los 6 sentidos en un solo instante. La visión, audición, olfato, gusto, tacto, toda la piel y su sentido interno, todo sin juicio y sin valor. Los 6 sentidos en un solo instante, en el aquí y a la hora. Eso le permite observar la realidad de su vida interna como de su entorno con ecuanimidad. ¿Qué pasa en el sistema nervioso central cuando usted utiliza la respiración diafragmática consciente? Cuando se hace la conciencia, en primer lugar, vemos que esta es la área visual, ¿sí? Y la área de asociación visual que corresponde al lóbulo occipital. Eso se activa cuando usted está atento de todo lo que observa, ve en el entorno. Luego observamos acá la región auditiva y la parte relacionada con el lenguaje y la memoria auditiva. En el lóbulo temporal, esa se activa cuando usted está escuchando, atento de todo lo que escucha. Observamos acá toda el área sensitiva y motora, que es la que se activa cuando usted está pendiente del tacto de su piel. Luego tenemos las áreas de el gusto y el olfato, que tienen que ver con el sistema límbico, un área que está interna en el centro del cerebro, que se llama cerebro medio, que tiene que ver con el gusto, el olfato. El área motora para el habla, que es cuando usted está atento a la lengua. Y ahora viene la 6ª función, que es la de las funciones intelectuales superiores, la corteza prefrontal, que se activa cuando usted está con la autoconciencia, conectado con el creador. Puede ver las 6 elementos que activan todo el cerebro en una sola unidad desde la corteza prefrontal. 1, la vista. 2, audición. 3, olfato. 4, gusto. 5, tacto. Y 6, el sentido interno,
que se logra a través de la activación de la corteza prefrontal. ¿Qué es eso de la corteza prefrontal? Como pueden observar en la lámina, es el área de la corteza cerebral más próxima a la frente, la más extensa y desconocida. Se considera que es la más evolucionada. Ocupa entre el 25 al 33% del total de la corteza cerebral y es una de las últimas regiones en madurar y mielinizar. Corresponde a toda esta área que está acá. Vamos a observar el video que explica sobre la importancia de la corteza prefrontal. Quizá la observación es un arte como cualquier otra cosa, y podemos desarrollar esta idea llamada observación. Hay una parte del cerebro que usamos para prestar atención, hay una parte del cerebro que usamos para observar. Se llama el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el área suprema del ser humano, es el último escalón del desarrollo humano. Lo que nos separa de las demás especies del planeta no es el hecho de que nos paremos en dos pies, o que tengamos pulgares oponibles, o que nuestros ojos miren de frente, ni que tengamos el cerebro más grande, ya que los elefantes tienen un cerebro más grande que el nuestro. Tampoco es que tengamos poco vello. Lo que nos separa de las demás de las especies es el tamaño del lóbulo frontal comparado con el resto del cerebro. En los seres humanos, el lóbulo frontal abarca casi un 40% del cerebro. En nuestros ancestros más cercanos, los grandes simios y chimpancés, el lóbulo frontal abarca entre un 17 y un 15%, en los perros un 7% y para los que os gustan los gatos, el suyo es un 3,5%. Entonces, lo que nos separa y nos hace grandiosos es nuestro lóbulo frontal comparado con el resto del cerebro. El lóbulo frontal es el ejecutivo, decide la acción, determina el comportamiento. Es la parte del cerebro que usamos cuando planeamos o especulamos o cuando inventamos, cuando contemplamos posibilidades. Si tuviéramos que describir al lóbulo frontal con una sola palabra, diríamos intención o propósito. Cuando la intención de la gente coincide con su comportamiento, o cuando su comportamiento coincide con su intención, o cuando sus pensamientos se alinean con la acción, es cuando el lóbulo frontal está en su mejor momento. Una publicación de noviembre de 2004 se anunció que un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin decidió ver si la observación o prestar atención era una habilidad como cualquier otra cosa. Y diseñaron un experimento en el que reunieron a un grupo de monjes budistas, monjes que habían estado meditando y concentrándose en conceptos como la compasión, el amor y la divinidad durante largos periodos de tiempo. La mayoría de estos monjes había pasado entre 10.000 y 50.000 horas de meditación. Así que esta gente sabía prestar atención. Formaron otro grupo de control con personas que nunca se habían centrado en algo con su mente desde su interior. Y les dijeron a los monjes, ¿entrenarían a esta gente durante una semana para ver si aprenden a desarrollar el arte de la meditación? Entonces, conectaron unos 256 electrodos en todo el cerebro de los monjes para medir qué tipo de actividad se registraba cuando estos monjes prestaban atención y luego harían lo mismo con el grupo de control. Cuando estos 8 monjes se conectaron a estos escáneres, cuando se concentraron en un concepto como la compasión, cuando se concentraron en una idea dentro de sí mismos, su lóbulo frontal se encendió como nada que hubiesen visto los científicos anteriormente. La actividad del lóbulo frontal era enorme. Al compararlo con el grupo de control, la gente que recién aprendía a concentrar su mente y a prestar atención, su capacidad de mantener fijo ese pensamiento había tenido muy poco efecto en el lóbulo frontal.
Los científicos sabían que un área específica en el lado izquierdo del lóbulo frontal es donde experimentamos alegría y felicidad. Y en un monje en particular, el escáner mostraba que la actividad cerebral de su lóbulo frontal era tan grande que los científicos dijeron: debe ser el hombre más feliz del planeta, debido a esa gran actividad. Cuando los científicos empezaron a especular y a ver los efectos de ese experimento, se dieron cuenta de que a lo mejor la observación y la atención es una habilidad. Tal vez, al igual que el tenis o el golf, podemos desarrollar la habilidad de prestar atención. Y si desarrollamos esta habilidad, tendríamos cada vez más capacidad y como efecto y resultado nuestro cerebro realmente cambiaría. De modo que la observación es una habilidad como cualquier otra. Y si podemos desarrollarla, quizá no solo las pequeñas partículas subatómicas respondan a nuestro mundo, sino que incluso las partículas subatómicas más grandes o los objetos más grandes tal vez respondan de acuerdo a nuestra capacidad de observar. Bien, ha podido observar ahí la importancia de activar la corteza prefrontal, bien sea a través de esta técnica tan sencilla como es la respiración consciente diafragmática o la meditación, que es más prácticamente un estado de meditación consciente cuando usted aplica la respiración diafragmática consciente. ¿Para qué todo este conocimiento? El mismo tiene el objeto que usted eleve sus niveles de conciencia y actúe con sabiduría y amor, en unidad, sintiendo intuitivamente la voz de Dios a través de su corazón, que es la intuición. Es un proceso de evolución de su conciencia. Y vamos poco a poco a dar una pequeña introducción de lo que es los niveles de conciencia. Para ello es importante primero investigar la evolución del cerebro en los animales. Eso fue un trabajo de investigación que se montó después de la Segunda Guerra Mundial, en que participaron científicos, neurocientíficos y anatomistas de diferentes partes del mundo, entre los cuales incluye Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, España, entre otros. ¿Qué hicieron todo este conjunto de científicos? Diseccionaron todo el cerebro desde los insectos hasta el ser humano para ver las estructuras cerebrales. Estaba dirigida por Max Weber. Y de ahí surgió la teoría del cerebro triuno, 3 en 1. Una primera parte que correspondió al cerebro de los reptiles. Imagínense aquí la médula espinal que llega como por acá, o sea, médula tallo cerebral, ¿sí? Cerebro de los reptiles. Una segunda estructura que se llama el cerebro mamaliano o de los mamíferos, que corresponde a todo el cerebro medio que está acá, y luego la tercera estructura que es el de la corteza cerebral o el cerebro de los homínidos o primates superiores, de donde está el ser humano. Como puede observar, la diferencia entre el cerebro de un chimpancé y de un ser humano está precisamente en que hay mayor superficie de cerebro, pero notarán que es la corteza prefrontal la que predomina, como ya lo dijo Joe Dispenza en el video que acabas de ver. Esto da origen a lo que se conoce como la teoría del cerebro triuno: médula tallo cerebral, sistema límbico y corteza cerebral. Pero también nos aporta lo que se conoce los 5 niveles de conciencia, el cual usted puede profundizar cuando observe el video sobre ecología y niveles de conciencia, que está en mi canal. Entonces, el primer nivel corresponde a la parte instintiva reptil,
El cerebro de los reptiles, que corresponde a la médula tallo cerebral, es la parte fisiológica, motriz, operativa, que corresponde al cerebro inconsciente, que mantiene la fisiología del organismo. El segundo nivel es la parte reactiva o del cerebro del cuadrúpedo, es la referente al subconsciente, que está ubicado anatómicamente en el sistema límbico, en la parte asociativa, emocional, reactiva. El tercer nivel corresponde al intelectual dogmático, el cerebro de los simios, ubicado en el hemisferio cerebral izquierdo, que es la parte lógica, analítica, explicativa, subconsciente, dogmática. El siguiente nivel, el cuarto, corresponde al cerebro comprensivo, el intuitivo, integrativo, comprensivo, que es el cerebro del humano. Corresponde a la conciencia, la parte consciente que está dirigida desde el hemisferio cerebral derecho. Y el quinto nivel es el de sabiduría y amor, que es el cerebro del ser humano. Es la parte creativa, holística, trascendente, que se logra cuando se integra todo el cerebro desde la corteza prefrontal a través de la respiración consciente diafragmática y nos lleva a la supraconciencia. Es esa comunión, esa unidad con la creación. Como pueden observar, hay 5 niveles de conciencia, y si se tiende a caer en el círculo vicioso de actuar reactivamente desde el subconsciente o el inconsciente, pues vamos hacia las tendencias destructivas terrenales, con lo cual se llega a condiciones de enfermedad tanto mental como física. Pero si por el contrario se asciende hacia los niveles superiores de conciencia, las tendencias creativas celestiales, pues usted logra actuar con sabiduría y amor. Es importante tener presente de que esto equivale a que si usted estuviese por acá en el nivel subconsciente dogmático y tiene una gran necesidad fisiológica, ¿a dónde iría corriendo rápidamente? ¿A un baño que se encuentra arriba en el 5º nivel del edificio, o iría a la parte inferior? Y eso es lo que hace que cuando usted está en conflicto, en estrés, si no está en atención consciente, pues se desintegra y cae en situaciones de actos inconscientes que pueden costar hasta su vida o la vida de sus seres amados por impulsos reactivos destructivos. Es importante también aprender de la madre naturaleza. ¿Qué nos dice la madre naturaleza? Puede observar que tenemos 2 ojos, 2 oídos, 4, 2 fosas nasales, 6, 2 manos y toda una piel, sería 7, más un gusto, serían 9 sentidos, más una sola boca para hablar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué es más valioso para nuestra existencia? ¿Hablar o primero comprender con ecuanimidad para después expresarnos desde el ser con conciencia? Y esto es lo que se logra a través de la investigación consciente de la realidad, cuya base fundamental es la respiración consciente diafragmática. Permite que usted use la ecuanimidad. ¿Y qué se entiende por ecuanimidad? Es la visión imparcial, objetiva, justa y honesta de lo real, tal como se manifiesta, libre de condicionamientos y prejuicios. Solo se logra mediante la investigación consciente de la realidad. Es
estar con la autoconciencia, una escucha activa, una observación activa, un sentir de todo nuestro organismo para comprender. Así, entonces, actuar o hablar con conciencia, con sabiduría. Por ello es más importante, primero, todos los elementos de percibir la realidad antes de tomar acciones. Eso es ser ecuánime, vivir con conciencia desde el ser. Es importante también tener presente que la gran mayoría de nosotros, cuando tomamos decisiones, lo hacemos desde el condicionamiento del subconsciente. Por ello, menos del 5% de nuestros actos llegan a la conciencia y más del 95% es completamente subconsciente. Entonces podemos decir que uno está actuando con veracidad, está siendo real en la vida. Para resolver esta situación es muy importante el que usted aprenda a respirar con conciencia desde el diafragma y active su corteza prefrontal para que aplique las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Entonces es muy importante enseñar con eficiencia la respiración consciente diafragmática y solo se logra mediante la práctica persistente. Así que practique constantemente, mínimo por 3 meses, hasta que se haga completamente un hábito en usted el estar consciente, respirando y activando su corteza prefrontal. Esto es lo que le permite a usted salir del inconsciente o del subconsciente para ir hacia la iluminación de la conciencia o supraconciencia. Siguiendo la ubicación anatómica, pueden observar acá que tenemos la corteza cerebral. Es este bordecito que está en el contorno de todo el cerebro. En esa corteza hay una parte que se llama la conciencia, que corresponde al área de la corteza prefrontal. Y otra área que es la del cerebro medio, que está conformado por las amígdalas cerebrales, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo. Esa parte del cerebro medio es lo que corresponde al subconsciente, donde en el hipocampo está la gran biblioteca de la memoria de nuestra vida, complementada con la amígdala cerebral, que tiene la memoria de los elementos de dolor, de miedo o de temor, de riesgo para la vida del ser humano. Entonces, por ello es muy importante activar la corteza prefrontal para controlar a la amígdala cerebral. Esta es el área que corresponde a la corteza prefrontal. Y aquí se encuentran las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, del cual vamos a aprender a continuación. ¿Qué es eso de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal? Son un conjunto de habilidades cognitivas de la corteza prefrontal implicadas en la generación de un propósito de vida con metas y objetivos claros. La autoconciencia que supervisa internamente el logro de esas metas y el autocontrol ejecutivo en la regulación, la ejecución y el reajuste de las conductas adecuadas para alcanzar el propósito definido. Especialmente aquellas metas que requieren un abordaje novedoso y creativo. Cuando usted está aplicando esto, está usando la parte más evolucionada de su cerebro. Vamos a ver aquí un poquito más en detalles según las fuentes que aparecen acá. Entonces podemos sintetizar que se ha
en 3 elementos las funciones ejecutivas. 1. La formulación de un propósito claro de vida. Esto se logra cuando usted aplica el pensamiento a futuro, selecciona las metas y objetivos, hace priorización, hace una planificación, organiza y toma decisiones. Todo eso es lo que corresponde a esa primera función ejecutiva llamada propósito de vida. La segunda función es autoconciencia. Ese proceso de la autoobservación se logra a través de la capacidad de atención, el automonitoreo, supervisión interna, juicio objetivo, pensamiento crítico, empatía, almacenamiento de datos, retroalimentación y flexibilidad mental, en congruencia con el propósito de vida. Y el autocontrol ejecutivo es la tercera función ejecutiva que se hace a través de la habilidad de sentir y expresar emociones con sabiduría, la influencia sobre el sistema límbico, sobre todo las reacciones de peligro de la amígdala cerebrales, la inhibición de los impulsos reactivos, el ajuste social de las emociones, la modulación del comportamiento y la persistencia. Como ven, todos estos elementos se sintetizan en las 3 funciones ejecutivas. Y todo está coordinado con esos más de 100 millones de neuronas que establecen más de 100 millones de conexiones sinápticas entre las neuronas. Es un intricado tejido cerebral que podemos ver como que no solamente se logra internamente con el mismo cerebro, sino que también existe una conexión con nuestros semejantes, ¿bien? Tanto intelectual como de los sentidos, ¿bien? Como energética. Entonces podemos ver aquí cómo desde la corteza prefrontal hay una serie de circuitos que controlan todo el organismo. Es como el director de orquesta de nuestra vida. Y sobre todo hace control de las reacciones de alarma, de peligro de la amígdala cerebral. Lo cual lo vamos a ver en el siguiente video, cómo la corteza prefrontal regula las funciones de la amígdala cerebral. Nuestros cerebros tienen la capacidad de recordar todo lo que afecta directamente a nuestra supervivencia. Cualquier sensación de peligro activa la amígdala. Aumenta el ritmo del corazón. La glándula adrenal, situada encima del riñón, recibe una señal del tálamo que induce la secreción de una hormona llamada adrenalina, que a su vez incrementa la velocidad del corazón. La sangre, bombeada con más rapidez hacia cada músculo, produce una fuerza superior a la habitual.
esta reacción se la conoce como de lucha o huida. Esta nueva e inesperada fuerza que se genera en situaciones peligrosas forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Volvamos a empezar. La amígdala reacciona a una sensación de peligro. Induce la secreción de adrenalina, la hormona del estrés, a través de la glándula adrenal, y el corazón empieza a latir más rápido. Los músculos se preparan para luchar o salir huyendo. John. Al percibir la amígdala el peligro, la primera reacción será la de correr. El lóbulo frontal valora la situación. Es nuestro instinto de supervivencia. Ah, pero si eres tú. La amígdala, que percibe el peligro, y el lóbulo frontal, que valora la situación, desempeñan una función primordial en el instinto de supervivencia. Pudo observar en el video anterior cómo hay una estrecha conexión entre las reacciones de peligro de la amígdala cerebral y la corteza prefrontal. Pero si la corteza prefrontal no está activada previamente, pues ¿qué ocurre? Que hay un bloqueo, ¿bien?, por el peligro de la alimentación, de la activación de la corteza prefrontal, y actuamos netamente desde el inconsciente con el instinto de supervivencia o desde el subconsciente. Y muchas veces hasta ocurren cosas desagradables que han estado en contra de nuestra voluntad, que no hemos querido hacer, porque lo dejamos caer por una corteza prefrontal no despierta, no activada. Es por ello la importancia de que usted mantenga siempre la respiración consciente diafragmática. Vamos a ver más o menos una pequeña explicación de lo que son las funciones ejecutivas. La primera, como usted conoce, es la formulación de propósito de vida. Se refiere al proceso que cada quien realiza para desarrollar una vida cada vez más sana, próspera y feliz. Cada quien tiene su manera de lograrlo, pero tiene claro ese propósito de vida. Se establece pensamientos a futuros, la selección y priorización de metas y objetivos, la planificación, la organización y la toma de decisiones en función al logro y mejoramiento continuo del propósito de vida. ¿Cómo se sabe cuál es el propósito de la vida? Entonces podemos ver acá algo que más te gusta hacer. Tus talentos. ¿Qué es ese talento natural que el Creador te ha dado, que se investiga a través de las 8 inteligencias múltiples? Algo que es bueno hacer corresponde al servicio al Creador. Y aquí es importante resaltar si tú realmente le estás sirviéndole al Creador. Solo se le sirve al Creador cuando se cumple con el primer mandamiento de la ley de Dios de los cristianos, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si tú espiritualmente eres hijo del Creador, eres hecho a imagen y semejanza del Creador, tu cuerpo solo es el vehículo por medio del cual se expresa esa energía creadora del universo, donde en esencia amar al Creador, como comprenderás, es dentro de ti mismo, conectándote con tu ser. Y ese servicio al Creador se hace a través del servicio que te das a ti mismo con amor. El tercero es algo que mejore la vida de otras personas. Es el servicio a la humanidad o a la creación. Expresando tu talento a través de tu ejemplo de vida con abundancia, servirle a tu semejante, porque no puedes compartir ni darle a otro
lo que tú no posees, desde tus carencias. Se clarifica al llenar la guía de las fortalezas que la puede pedir al autor. Entonces, hablando del propósito de vida, podemos decir que desde el mismo instante que usted, como ser, decide encarnar a este plano terrenal, tiene un propósito de vida, que dentro del punto de vista de la holística, lo definimos en general como ser cada día más sano, próspero y feliz. Pero cada quien tiene su manera de serlo. Lo interesante es que usted esté consciente de ello y tenga presente si cada acto, si cada decisión, si cada acción lo está encaminando a que usted sea cada vez más sano, próspero y feliz. Ahí usted está en la realidad de su vida. De lo contrario, está confundido y ha perdido la brújula de su felicidad, de su prosperidad, de su salud. Desde el punto de vista holístico se habla de 3 propósitos básicos. Un propósito que corresponde al primero espiritual, que tiene que ver con la unidad al Creador. Es todo ese proceso donde espiritualmente elevamos la conciencia y nos hacemos una unidad con la energía creadora del universo. El segundo es mental, es servirle al Creador a través del servicio del amor que nos damos a nosotros mismos. Y esto lleva al tercero, que es orgánico, corporal, que es ser ancianos, activo, sano, próspero y felices. Como dice Anthony de Melo en su libro Autoliberación Interior, ¿qué es espiritualidad? Para Anthony de Melo, y igualmente me parece el concepto más acertado de lo que es espiritualidad. Espiritualidad es conciencia y más conciencia. En una definición de lo que es la espiritualidad, podemos decir que es un camino de persistente cultivo de la sabiduría del sentido común, mediante la estimulación de las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal, para la trascendencia a los niveles de conciencia a fin de expresarse con sabiduría y amor. Todo ello usted lo puede ver un poco detallado en neuropsicología de los niveles de conciencia, que usted puede observar en el siguiente link. Educación y Salud Holística, ORG, Neuropsicología de los niveles de conciencia, SLAS. Entonces, como ya dijimos, existe un primer nivel que es inconsciente, es la parte de médula tallo cerebral, el cerebro de los reptiles, que tiene que ver con la parte fisiológica, motriz, operativa. Un segundo nivel, que es el subconsciente reactivo, que es el cerebro de los cuadrúpedos, está ubicado en el sistema límbico, es la parte asociativo, emocional, reactiva. El subconsciente dogmático, que corresponde al hemisferio cerebral izquierdo, es la parte lógica, analítica, explicativa. El cerebro del humano, la conciencia, el consciente, que es el hemisferio cerebral derecho, la parte intuitiva, integrativa, comprensiva. Y el quinto nivel de conciencia, que es el de sabiduría y amor, es la parte creativa, holística, trascendente, cuando se utiliza todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal. Es la parte del ser, es cómo se expresa el ser a través de la supraconciencia, esa conexión con la intuición, que no es más que la voz del Creador que se manifiesta a través de su corazón. Ese es el primero y el más importante de los 3 propósitos de vida del ser humano, el propósito espiritual. Por ello es muy importante practicar con persistencia la respiración diafragmática consciente y la intuición, del cual hemos hablado anteriormente. La segunda
función ejecutiva, la conciencia. Esa función ejecutiva de autoconciencia es la facultad del espíritu humano de hacerse consciente de su manera de pensar, sentir, querer, desear y actuar, con cabal comprensión de lo que hace en cada momento presente de su vida, en coherencia con el propósito de vida planificado. Se logra mediante la atención consciente al momento presente, aplicando con creativa persistencia la capacidad de atención consciente, el automonitoreo, la supervisión interna, la empatía, el juicio, el pensamiento crítico, el almacenamiento de datos, la retroalimentación y la flexibilidad mental. El autocontrol ejecutivo. Esta tercera función ejecutiva consiste en la capacidad de controlar y redefinir los impulsos irresistibles del inconsciente, hábitos condicionados y reacciones del subconsciente para lograr con efectividad la meta deseada. Mediante la habilidad de sentir y expresar emociones con sabiduría, la influencia sobre el sistema límbico, la inhibición, el ajuste social de las emociones y la modulación de comportamientos. Para un adecuado autocontrol es fundamental la persistencia en la práctica de la atención consciente integrada a la respiración diafragmática, que activa y despierta la corteza prefrontal. Para ello es prioritario tener autodisciplina para con responsabilidad vivir desde la conciencia de unidad. El siguiente video nos da algunas nociones al respecto. Lo que es una novedad para los neurocientíficos fue practicado por otros durante miles de años. Al usar nada más que una simple meditación, algunas personas ya aprendieron a controlar el cerebro. Nuestro cerebro nos permite hacer cosas extraordinarias, pero algunos son mucho mejores que otros para utilizar su poder. Tenemos un antiguo dicho en Japón: aclara tu mente de todos los pensamientos mundanos y descubrirás que incluso el fuego es frío. Para entender el poder del cerebro, Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin-Madison estudia los efectos de la meditación en monjes budistas, específicamente midiendo cómo sus prácticas ancestrales cambian físicamente sus cuerpos. Estos son individuos que podríamos llamar los atletas olímpicos de la meditación. Pasaron años cultivando ciertas cualidades de la mente y son virtuosos en muchos sentidos, en lo que a eso respecta. El Oriente se encuentra con el Occidente en el laboratorio de Davidson, donde las resonancias magnéticas funcionales, las tomografías por emisión de positrones y los electroencefalogramas, o EEG, que implican este aparato fuera de lo común, están todos dirigidos a los monjes inmersos en la meditación. Hoy es el turno de Geshe Lundup Soba, de 84 años de edad, quien se ordenó como monje tibetano en 1932. Los meditadores experimentados pueden entrar en un estado profundo de meditación en menos de 20 segundos, y con el electroencefalograma podemos mirar mientras sucede. Compasión, compasión. Justo al comienzo de la transición, cuando un experto comienza a meditar, podemos observar que hay un cambio muy claro en estas señales cerebrales. Y junto con la información de la resonancia magnética funcional, Davidson localizó estos cambios en varias áreas del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal. Entonces, esta es un área que está en la corteza prefrontal izquierda, que tiene más actividad en los expertos, particularmente cuando están generando esta meditación de compasión. La actividad izquierda en esta región está vinculada al entusiasmo y la felicidad. La derecha a la negatividad y el estrés. Al meditar, estos monjes son capaces de cambiar la actividad de sus neuronas de la derecha a la izquierda. Estos son cambios que nunca antes se vieron, y por lo tanto, esto abre perspectivas de nuevas posibilidades que apenas estamos comenzando a tratar. Por ahora, David
Davidson y su equipo descubrieron que los efectos de la meditación en la actividad cerebral pueden bajar los niveles de hormonas del estrés y aumentar la función inmunológica. Y durante tan solo 2 minutos, 3 veces al día, él cree que incluso aquellos en un plano mucho más bajo de iluminación también pueden cosechar estos beneficios. Bien, pero no necesita que usted se convierta en monje budista, ni que dure tanto tiempo aprendiendo a meditar. Solo consiste en una práctica tan sencilla como es lo que ha venido aprendiendo a través de este video. El que usted practique con persistencia la atención consciente integrada a la respiración diafragmática, que le permite activar y despertar su corteza prefrontal. De esta manera, usted se permite vivir en el aquí, en el ahora, viviendo con sabiduría cada momento presente de su existencia. Esto es un acto de eficiencia. ¿Y en qué consiste el proceso de la eficiencia? Se mide mediante 3 criterios. 1. Ser sencillo de comprender, fácil de aplicar y simple de evaluar los resultados. Usted lo puede lograr. Hágalo, sométalo a prueba y verá los resultados que se darán en su vida. Producir el máximo de bienestar o fomento de la salud integral con la menor inversión de recursos, porque usted va a tener el autocontrol ejecutivo y la autoconciencia para modelar su comportamiento, sus actos, y así ser más sano, próspero y feliz, siendo el único autogerente de su vida, de su prosperidad. Y tercero, ser inocuo o producir un mínimo de efecto dañino. Un bolívar invertido en previsión es más productivo que un millardo invertido en prevención. Y esto es manera muy eficiente y sencilla de usted aplicar la previsión mediante la práctica persistente de la respiración consciente diafragmática. Logrará la trascendencia, que es el resultado de actuar para ir más allá de algún límite o superar las restricciones de un determinado ámbito. Más que mejorar, superar o evolucionar, significa pasar de un nivel a otro, atravesando el límite que los separa. Es un proceso de acción interna mediante el persistente cultivo de la sabiduría para con ecuanimidad iluminar y trascender las limitaciones, confusiones o creencias autosaboteadoras para superar el nivel de conciencia, de sabiduría y amor. Si quiere complementar, puede hacerlo observando en nuestro canal los videos cómo el subconsciente descubre las cosas que necesita sanar, respiración diafragmática consciente y autoamor, parte 2, neuropsicología, niveles de conciencia. Muchísimas gracias por una vez más cultivarse a través de nuestro canal. Para conocer más puede consultar a www.educacionysaludholística.org o escribirme a través de henrybarrioscisneros@gmail.com. Ha sido un gran placer servirle al Creador a través de